en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 11 al 18. Para aquellos que gustan tomar nota, les comento que el propósito de este sermón es rendirnos al buen pastor. Rendirnos al buen pastor. Y para esto observaremos 3 puntos o 3 escenas. El primer punto lleva por título: el buen pastor se entrega por sus ovejas. El segundo punto lleva por título: el buen pastor conoce a sus ovejas. Y el tercer punto lleva por título: el buen pastor protege a sus ovejas. Bien facilito, ¿cierto? El buen pastor se entrega, conoce y protege a sus ovejas. Vamos a nuestro primer punto, a nuestra primera escena, que va a estar enfocado en los versículos 11 al 13. Y en esta primera escena vemos que el Señor hace una declaración profundamente personal y escandalosa para quienes lo están escuchando. Porque ¿qué cosa dice el Señor en este versículo 11? Dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Bueno, que Él no es un pastor asalariado, que a Él nadie le está pagando para que cumpla cierta función. Él no trabaja por interés. Él no cuida a las ovejas mientras le convenga y mientras no corra ningún peligro. Él no ama mientras recibe algo a cambio. Cristo ama hasta el punto de entregar su propia vida. Y aquí debemos detenernos un momento y pensar seriamente en esto. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar acerca de la cruz que corremos el peligro de perder el asombro. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿hace cuánto no se emocionan en la meditación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hace cuánto la entrega que hizo nuestro Señor no les motiva el corazón y salen lágrimas de sus ojos? ¿Hace cuánto la cruz dejó de tener un significado real en sus vidas? Cantamos sobre la cruz, hablamos sobre la cruz, tenemos una cruz como símbolo, predicamos, pero la cruz ya no nos quebranta. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se hizo tan común y cotidiano que ya no nos pasó nada. Y esto es porque nosotros olvidamos que la Escritura nos enseña de que nosotros éramos enemigos de Dios, que éramos rebeldes, que nos habíamos extraviado, que estábamos locos, desnudos, que no teníamos rumbo. Y aún así, el pastor vino por nosotros y nos amó profundamente. Mis hermanos, es bueno que nosotros volvamos a nuestras bases y volvamos a maravillarnos en observar a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es la historia de hombres buscando de Dios, es la historia de Dios buscando a hombres perdidos que no quieren ser rescatados. Y eso incomoda nuestro orgullo. Incomoda nuestra supuesta suficiencia, porque nos gusta pensar que Dios vio algo especial en nosotros, que quizás éramos más sensibles o más espirituales de alguna forma, y debido a eso se fijó en nosotros. Pero la cruz nos recuerda algo que es humillante para nuestras vidas. Si Cristo tuvo que morir por nosotros, es porque nuestra condición era de miseria. Era de destrucción. No había nada bueno en ti, ni en mí, para que Cristo se fijara en nosotros. La cruz, queridos hermanos, no es un adorno religioso. Fue una necesidad absoluta para que pudiésemos tener reconciliación con Dios. El pecado no se resuelve con buenas intenciones. No se resuelve asistiendo a la iglesia. No se resuelve con emociones espirituales pasajeras. El pecado demandaba un juicio,
demandaba una condena, un castigo, un pago. Y Cristo tomó ese juicio sobre sí mismo. Esto es la cruz, queridos hermanos. Un símbolo de amor, pero también de castigo debido a nuestros pecados. Cristo no simplemente ayudó a las ovejas, Él murió por las ovejas. Y aquí hay algo muy precioso. Jesús no habla como alguien obligado. Jesús no dice como nosotros, bueno, es que lo tengo que hacer. Bueno, si no hay nadie más que lo haga, lo hago yo. No dice supongo, tendré que hacerlo. No, Él se entrega voluntariamente. Y por eso dice en el versículo 12 y 13, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo, ¿qué cosa hace? Arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago, porque no les importan las ovejas. Aquí Cristo está desenmascarando a los falsos líderes religiosos, a los supuestos líderes espirituales de Israel, hombres que usaban al pueblo para su propio beneficio, hombres interesados simplemente en su posición, en su reconocimiento, en el poder, en el prestigio, en ser el centro de la historia. Pero no se preocupaban del bienestar espiritual de las ovejas. Y lamentablemente hoy también vemos dentro de nuestras iglesias a líderes que lo único que les importa es el prestigio, es el lugar de honor, y no les importan las ovejas. Es cierto, mis hermanos, los pastores en su mayoría tenemos un sueldo y somos asalariados. Pero no significa esto que porque recibimos un sueldo viene la preocupación por las ovejas. Si los pastores pensamos de esa forma, sin duda, estamos actuando como el enemigo. Ahora, antes de mirar solamente a los fariseos, a los líderes religiosos, debemos examinarnos nosotros mismos. Porque ese corazón asalariado no solo existe en los líderes corruptos, sino que también aparece en creyentes superficiales que siguen a Cristo cuando todo anda bien, cuando la vida me sonríe, cuando no hay dificultades, cuando el dinero alcanza hasta fin de mes. Muchos queremos al pastor mientras hay bendición, mientras hay provisión, mientras hay alimento, mientras todo anda bien, mientras hay paz en el corazón, mientras la oración está siendo respondida. Pero cuando aparece el lobo, es decir, la prueba, las enfermedades, la escasez, la decepción de la iglesia, la decepción de los líderes religiosos, cuando viene la disciplina de Dios a nuestras vidas, ¿qué cosa hacemos? Huimos y nos amargamos, porque somos ovejas rebeldes. Es en medio de es en medio de la escasez, los problemas y las dificultades, en donde se revela si realmente amamos al pastor o estamos amando la comodidad del redil. En otras palabras, es en estos momentos en donde se nos señala y en donde nosotros podemos descubrir si realmente estamos amando al buen pastor o simplemente queremos sus bondades y bendiciones. Y eso es fácil de descubrir porque tenemos que preguntar cómo está nuestro ánimo, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra percepción de acerca del Señor, qué estamos pensando acerca de la iglesia, qué estamos pensando acerca de los líderes de nuestra iglesia. El lobo siempre vendrá, siempre. Siempre habrán problemas en tu vida, siempre habrán dificultades, siempre habrá persecución,
siempre habrán maltratos. Siempre, queridos hermanos. Jesús nunca prometió una vida sin conflicto. El buen pastor nos dijo que las ovejas nunca enfrentarían conflicto. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que Él estaría pendiente y al cuidado de sus ovejas. Y eso cambia completamente nuestra percepción. Porque la Escritura nos dice, y Él nos dice, que Él va a estar con nosotros en medio del peligro. Y esto debería cambiar nuestra vida cristiana. Porque la seguridad entonces del creyente no descansa en la ausencia de los problemas y las dificultades. La seguridad del creyente descansa en la presencia fiel del buen pastor. Hermanos, y eso es diferente. Es que si estas palabras no te emocionan y no cambian tu corazón, no sé qué otras palabras te van a alentar. Qué mejor que saber que nuestro buen pastor está con nosotros en todo momento. Qué más gratificante, queridos hermanos, que saber que Dios está contigo en medio de tus lágrimas, en medio de tus enfermedades, en medio de tus dolores, en medio de tus pérdidas. Qué es más gratificante saber que el Señor Todopoderoso no es cualquiera. Es el Señor Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, el que juzga, el que gobierna, el que es el soberano de todos. Hermano, no es lo mismo decir el pastor está conmigo, el pastor de mi iglesia siempre me acompaña, a decir Jesús, el buen pastor, me acompaña. En esta primera escena, queridos hermanos, hemos visto cómo el buen pastor entrega su vida por las ovejas. Y ahora somos invitados a observar que el buen pastor conoce a sus ovejas. Versículos 14 y 15. En esta segunda escena vemos una de las declaraciones más tiernas y más profundas de todo el pasaje. Porque Cristo no está hablando aquí de un conocimiento superficial, no está hablando tampoco de un conocimiento distante. Él no está diciendo, a ver si sé que existen ciertas ovejas, tampoco está diciendo si tengo su nombre en una lista celestial. Lo que está diciendo nuestro Señor es que hay una relación viva, una relación cercana, una relación personal, una relación que es real con Él. El buen pastor conoce a sus ovejas. Versículos 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y esto es sumamente impactante. Porque ustedes han visto las ovejas, conocen ovejas, ovejas, animalitos. ¿Cómo son? Animales torpes. No son animales impresionantes, no es un león, no es un oso, no es un águila, un halcón, animales imponentes. La oveja es un animal torpe. No son fuertes, no son independientes, no son admiradas por su inteligencia. Las ovejas son dependientes completamente del pastor, son débiles porque por cualquier cosa mueren. Y Cristo dice que Él tiene a sus ovejas. Pero mira lo hermoso, dice, son mías. Son mías. Y esto debería llenar nuestro corazón de consuelo. Porque es cierto que a veces nosotros conocemos nuestras propias debilidades. Sabemos nuestras luchas internas. Sabemos o guardamos cosas que otros no saben, no ven. Tenemos dudas, tenemos temores, caemos.
Tenemos batallas mentales, batallas espirituales. Yo te pregunto, ¿tú te escogerías a ti mismo? Conociendo todas tus luchas, todas tus debilidades, todo lo porfiado que eres. Imagínate que hubiese alguien igual a ti. ¿Tú te escogerías? ¿Hay alguien que sí lo haría? Y el Señor te escoge. Y dice, tú eres mía. Conociéndote, porque no es que no te conozca. Conociéndote perfectamente, incluso mejor que tú mismo. Y aún así el buen pastor te escoge y te ama y da su vida por ti. Jesús dice, conozco mis ovejas. Él conoce tus heridas. Él conoce tus luchas. Él conoce tus pecados, hermano, hermana. Nuestro Señor conoce tus pecados. Conoce esas cosas que te avergüenzan, que a lo mejor ni siquiera le has contado a tu cónyuge por la vergüenza de tus pecados. Y el Señor Jesús te ama en perfección. Conoce tus lágrimas escondidas. Conoce esas oraciones que nadie más ha escuchado. Y aún así no te desecha. Jesús conoce completamente a sus ovejas. Y aún así las ama perfectamente. Hermanos, nosotros no seríamos capaces. No somos capaces de amarnos. Porque cuando vienen los problemas, los problemas interpersonales, vienen los conflictos y nos alejamos. Pero el Señor conoce todas esas cosas y aún así nos ama. Hay personas que pasan años construyendo una imagen espiritual delante de los otros. Parecen firmes, parecen maduros, parecen que fueran santos, pero viven escondiendo un corazón que está lejos de Dios. Nosotros podemos engañarnos a nosotros. Yo los puedo engañar a ustedes. Puedo engañar a la iglesia. Puedo engañar a mi familia. Pero jamás podremos engañar al buen pastor. Cristo conoce tu corazón. Cristo sabe tus luchas. Sabe tus dificultades. Sabe sobre tus pensamientos más ocultos. Sobre tus acciones más perversas. Y aún así te ama. Él sabe cuando nuestras oraciones son sinceras y cuando solamente son apariencias y oramos para que los demás escuchen. Él sabe cuando cantamos con un amor genuino y cuando solamente movemos nuestros labios por impulsos. Él sabe cuando servimos por amor y cuando servimos por orgullo y por el reconocimiento de los demás. Y aquí el texto también se vuelve confrontacional. Porque Jesús también dice, mis ovejas me conocen. No basta con que nosotros digamos, Cristo me conoce, porque esto es una gran verdad que debe brindarnos consuelo. Pero también nuestro Señor dice que sus ovejas lo conocen. La pregunta para nosotros entonces es, ¿lo conocemos realmente? ¿Realmente estamos conociendo al buen pastor? Conocer a nuestro Señor no es simplemente acumular información teológica. Hay personas que pueden explicar doctrinas complejas y aún así vivir lejos del pastor. Las ovejas verdaderas reconocen la voz de su pastor, incluso cuando esa voz los corrige. Porque el creyente genuino no solo quiere las promesas del Señor, no solo quiere las bendiciones, sino también necesita su dirección y su disciplina. Lamentablemente hoy vivimos en una generación que ha definido el amor como jamás confrontar, como jamás decir que no.
Quieren a un Jesús que solamente motive, te haga sentir bien, aliente tu corazón, sin mortificar el pecado. Lo que hace nuestro Señor es amarte profundamente, eternamente, pero te llama a un cambio. No te llama a que te quedes igual, te ama profundamente. Y como te ama profundamente, te invita a cambiar y a ser como Él. Cristo ama demasiado a sus ovejas para dejarlas cómodas en el pecado. Por eso a veces su voz hiere antes de sanar. Por eso a veces su palabra quebranta antes de restaurar. Porque muchas veces, mis hermanos, necesitamos ser destruidos para realmente contemplar la hermosura de nuestro Señor, para contemplar la profundidad de su amor, que es más alto de lo que nosotros podemos imaginar, que es tan ancho que no podemos salir de este amor. Es tan profundo, tan amplio, tan grande, mis hermanos. Si nosotros realmente comprendiéramos la cruz, nuestras iglesias estarían llenas. Tendríamos hombres motivados, mujeres motivados, trabajando para avanzar en el reino de nuestro Señor. Seamos honestos. Muchas veces queremos al pastor simplemente como el consolador, pero no como nuestro Señor. Todo está bien con Dios, hasta cuando me pide que abandone cosas y haga otras cosas. Queremos paz, pero no obediencia. Queremos consuelo, pero no queremos santidad. Queremos dirección. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero queremos seguir tomando nuestras propias decisiones. En esta segunda escena, queridos hermanos, hemos visto cómo el buen pastor conoce a sus ovejas. Y no solo eso, sino que ahora somos invitados a contemplar que el buen pastor protege a sus ovejas, versículos 16 al 18. Este domingo le estoy gritando menos porque tengo mala la voz, solo por eso. En esta tercera escena, vemos que el Evangelio jamás fue un plan local o un plan nacional, sino que siempre se pensó en algo global, universal. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba preparando un pueblo para sí mismo. Nota lo que dice el Señor en el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Nadie llega a Cristo por ser más inteligente o ser más sensible espiritualmente hablando. Nadie despertó un día y dijo, quiero encontrar al Señor. Fue nuestro Señor, el buen pastor, quien salió a buscar a las ovejas. Y esto entonces cambia nuestra perspectiva sobre la evangelización. Porque muchas veces pensamos que la misión depende de nuestra capacidad, de nuestro carisma, de cuánto conocimiento llegamos a tener o cuán buenos oradores somos, de cuánta respuesta podemos entregar a los demás. La misión no depende de tus capacidades. La misión, el evangelizar, el discipular, el predicar el evangelio, no depende de cuánto conocimiento tengas. No depende de cuán bien puedas formular respuestas y dejar en jaque a los demás. No depende de tu elocuencia. Es el Señor que dice, yo debo traerlas. No dice que tú debes traerlas, porque nosotros no somos capaces. El éxito final de la misión descansa en el poder del buen pastor, no en las habilidades de las ovejas. Eso entonces
no elimina nuestra responsabilidad de predicar, sino que debe producir un efecto contrario. Debe darnos confianza para predicar. Porque sabemos entonces que es Cristo el que sigue llamando a ovejas al arrepentimiento. Esto entonces destruye nuestro orgullo espiritual. Nosotros, mis hermanos, al creer en la soberanía de Dios y creer en que Dios predestina, en vez de sentarnos en una banca esperando entonces que estas ovejas vengan solitas, debería provocarnos confianza. Porque si tú, con lo poco que sabes, expresas el Evangelio y la persona que está escuchando es un hijo escogido de parte de Dios, va a creer. No por tus cualidades, sino por el Espíritu Santo. Jesús declara, y habrá un rebaño y un pastor. Y esto es súper importante que también lo entendamos porque no dice que habrá muchos rebaños, tampoco dice que habrá muchos pastores. La iglesia verdadera está unida en Cristo. El centro del rebaño no somos nosotros, no son las ovejas, es el pastor. Y cuando la iglesia pierde de vista el buen pastor, comienzan las divisiones carnales, comienzan las luchas de poder y comienza el orgullo espiritual. Queridos hermanos, ¿por qué ocurren crisis dentro de las iglesias? Porque el buen pastor perdió el centro, perdió el trono. Porque cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, nuestro orgullo va muriendo. Cuando nuestros ojos están puestos en Cristo y en que Él tiene que ser adorado y exaltado, somos capaces de reconocer nuestros errores y de cambiar. Somos capaces de perdonar. Somos capaces de seguir con aquel que me dañó porque somos hermanos. Debemos tener cuidado de no convertir nuestras preferencias en absolutos espirituales. A veces hablamos más de líderes humanos que de Cristo mismo. A veces exaltamos más nuestra teología y nuestra tradición que Cristo mismo. Y eso es peligroso, porque la iglesia pertenece al buen pastor, no a nosotros. Versículos 17 y 18. Encontramos lo siguiente. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Cristo habla no solo de su muerte, sino también de su resurrección. Y escucha esto con atención. Jesús jamás fue una víctima. No es una víctima indefensa. Muchas personas a veces hablan de la cruz como que si Cristo hubiese sido simplemente aplastado por circunstancias políticas o traicionado por hombres malvados. Pero Jesús deja claro en este pasaje que su muerte fue un compromiso voluntario. Desde siempre, Él voluntariamente se había ofrecido para rescatar a su pueblo. Por eso el Señor dice, nadie me la quita. Mis hermanos, ¿qué autoridad hay en estas palabras? Nadie me la quita. Todo lo que está pasando es porque yo lo quiero. Pilatos no tenía la última palabra, no tenía la autoridad final. Roma no tenía la palabra final. Los fariseos no tenían la autoridad final. Cristo entregó su vida por ti voluntariamente. Cada golpe recibido, cada espina, cada clavo, cada momento de sufrimiento, todo fue soportado deliberadamente por amor a sus ovejas. Él no aguantó, no soportó porque, bueno, ya tenía que hacerlo.
porque estaba en la cruz y no le quedaba nada más que soportar la condenación, los clavos, las espinas y las burlas. Hermano, nuestro Señor tenía el poder de bajarse de esa cruz. Nuestro Señor tenía el poder de que mandara ángeles a que destruyeran a todos los hombres que estaban ahí presentes. Y se sostuvo por amor. Hablamos de la cruz tan rápido que olvidamos el peso de lo que le costó nuestra redención. Nuestra salvación, queridos hermanos, costó sangre, costó sufrimiento real, costó un dolor real, un abandono real. Y de verdad, ¿somos capaces nosotros de alegar, de cuestionar a nuestro Dios? De verdad que cosas tan vanas nos alejan del Señor. El buen pastor no nos salvó desde la distancia, entró al sufrimiento para rescatarnos. Ese es nuestro buen pastor. El Señor te bendiga. Oremos al Señor.